Buenos días. Los saluda María Cristina Rosas. Este 1 de octubre ya entramos al último tercio del año para traerles la 10ª sesión de la serie de seminarios que organiza el Centro de Análisis e Investigación sobre Paz y Seguridad y Desarrollo, Olof Palme. El día de hoy vamos a abordar en nuestra última sesión de la primera temporada. Les recuerdo que hoy terminamos la primera temporada, pero a partir del próximo 12 de noviembre comenzamos la segunda y les vamos a platicar más de esto a lo largo de esta transmisión. El día de hoy vamos a abordar un tema verdaderamente fascinante: inteligencia artificial y coronavirus. Y para abordar este tema tenemos 3 ponentes espectaculares en todos los sentidos. Les quiero presentar a nuestros ponentes del día de hoy, al maestro Carlos Duarte, al doctor Hiram Calvo y al doctor Alejandro Pisanti. Voy a leer una breve semblanza curricular de cada uno de ellos. El maestro Carlos Duarte es ingeniero electromecánico por la UNAM. Es actualmente coordinador general de formación de capital humano en el campo espacial de nuestra Agencia Espacial Mexicana. Está a cargo de desarrollar estrategias de educación para formar al personal que requiere México para convertirse en líder en desarrollo espacial. El maestro Duarte tiene una amplia experiencia tanto en el sector público, académico como privado. Ha sido CTO en el programa iMéxico, una iniciativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México dedicada a desarrollar y administrar un programa nacional para llevar servicios de banda ancha a la mayoría de la población mexicana, incluidas escuelas, hospitales y oficinas gubernamentales en todo el país. CEO y cofundador de Zenit 2T, una incubadora de tecnología privada dedicada a desarrollar e implementar estrategias para crear empresas innovadoras en las áreas de electrónica avanzada y biotecnología. Duarte fue el representante de California para el CONACYT, con la misión de establecer vínculos entre las instituciones académicas mexicanas y las compañías y universidades del sur de California para promover la transferencia de tecnología y la innovación entre México y Estados Unidos. Duarte fue investigador en el Centro de Estudios México-Estados Unidos en la Universidad de California, San Diego, donde estudió sistemas de innovación a través de las fronteras entre Estados Unidos y México. Su área de especialidad son las telecomunicaciones por satélite, uso de técnicas de aprendizaje automático en teledetección y sistemas de innovación. Bienvenido, maestro Carlos Duarte. El doctor Hiram Calvo obtuvo el grado de maestro en Ciencias e Ingeniería de la Computación en la UNAM con una tesis de modelado computacional. Se graduó en el Instituto Politécnico Nacional como doctor en Ciencias de la Computación con mención honorífica. Recibió el premio a la mejor tesis de doctorado en 2008, así como la presea Lázaro Cárdenas en el área de Física y Matemáticas. Posteriormente, realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Nara, en Japón. Entre sus campos de interés están la lingüística computacional, la semántica léxica y los algoritmos de aprendizaje. Es autor de más de 100 publicaciones en el área. Es profesor de tiempo completo en el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional México desde 2005 a la fecha y es miembro del Sistema Internacional de Investigadores Nivel 2. Alejandro Pisanti Baruj es profesor de carrera de la Facultad de Química de la UNAM. En esta institución ha sido también secretario del Consejo Asesor de Cómputo, coordinador de Universidad Abierta y Educación a Distancia y director general de Servicios de Cómputo Académico. Presidió de 1997 a 2017 la Sociedad Internet de México, capítulo mexicano de la Internet Society. En el ámbito internacional ha sido miembro de los consejos directivos del ICANN, del Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, del cual fue además vicepresidente por 6 años, y de la Internet Society, también miembro del Grupo de Trabajo para la Gobernanza de Internet en la ONU, y en la misma ONU miembro del Grupo Asesor del Foro sobre Gobernanza de Internet. Cuenta con publicaciones sobre M-Learning,
aprendizaje con tecnologías móviles, experiencias en la formación de profesores, introducción de tecnologías tanto accesibles en general como altamente especializadas, entre ellas la realidad virtual interactiva, incorporación de redes inalámbricas y LMS, sistemas de gestión de aprendizaje, construcción colectiva de recursos académicos en línea y arbitraje en revistas especializadas. Ha recibido un premio de la OEA por algunas de estas actividades. En julio de 2016, Alejandro Pisanti fue distinguido con el premio Trayectoria que otorga LACNIC, el Registro Regional de Recursos Centralizados de Internet, por su contribución al desarrollo de Internet en América Latina y el Caribe. Como pueden ver, tenemos un panel de lujo y, bueno, solamente voy a recordar a nuestros panelistas la dinámica. Cada uno de ustedes tendrá 15 minutos para hacer una presentación inicial del tema que desarrollará. Al término de sus 3 presentaciones, vamos a empezar a recoger preguntas del público, tanto aquí en la sala de Zoom como de quienes nos sintonizan en Facebook Live. Por favor, los invitamos a mandarnos sus preguntas, comentarios, dudas, observaciones. Y después de esta después de recibir estas preguntas, vamos a darles la palabra por 5 minutos para que respondan, reflexionen sobre los comentarios de los asistentes, y al término de esta segunda ronda tendremos una tercera para sus comentarios y reflexiones finales. Sin más, le doy el uso de la palabra al maestro Carlos Duarte, por favor. Primero que nada, agradecer la invitación a este panel tan interesante y compartir aquí tanto con Irán como con Alejandro, ¿no? Seguramente vamos a tener una conversación muy buena. El propósito de mi presentación es hablarles sobre la inteligencia artificial y cómo se ha aplicado en la pandemia, en mitigar los efectos de la pandemia. Entonces, primeramente, explorar los impactos de la aplicación de las técnicas de inteligencia artificial en la pandemia del COVID-19 y reflexionar sobre el futuro de la inteligencia artificial, la necesidad de usarla en México. Esta es la agenda. Primero que nada voy a hablar de manera general. Todos sabemos que la inteligencia artificial ha invadido nuestras vidas. Estamos ya repletos de aplicaciones de inteligencia artificial que a veces no nos damos cuenta que son inteligencia artificial. Después voy a dar así una muy breve introducción a la inteligencia artificial, dado que para mucha gente parece esto como si fuera magia y en realidad pues, la inteligencia artificial, sobre todo el aprendizaje automático, se reduce a la aplicación de técnicas matemáticas. Y realmente es muy fácil de comprender y me parece que hasta los niños pueden comprender. Después veré algunas de las aplicaciones de la inteligencia artificial que se están empleando actualmente para enfrentar la pandemia y terminaré con algunas reflexiones finales. Hay como un retraso aquí con mi pantalla porque no, ahí está. Bueno, aquí en esta lámina podemos ver algunos ejemplos de la aplicación de la inteligencia artificial muy rápidamente. Por ejemplo, todos sabemos que cuando vemos una película de Netflix, el sistema Netflix nos recomienda películas que podemos ver basadas en nuestros gustos, y esto es una aplicación de inteligencia artificial. Luego aquí vemos cuando utilizamos un editor, por ejemplo, o una pantalla como la de WhatsApp, el editor se nos anticipa muchas veces a lo que queremos y a veces nos corrige. Eso es inteligencia artificial. Aquí estoy viendo una pantalla en donde está una traducción de Google, de Google Translate, del inglés al español. También es una aplicación de inteligencia artificial. Y lo que conocemos muchos de nosotros es el reconocimiento de rostros, como aquí estoy yo con una persona desconocida, perdón, y me reconoció a mí, no sé por qué, ¿verdad? Y no sé por qué la otra persona no lo reconoció. Perdón por el mal chiste. Y así como esto, hay muchísimas otras aplicaciones de inteligencia artificial que están en todos, las encontramos en todos los ámbitos. Y básicamente la inteligencia artificial, y voy a sobresimplificar, y perdón por los expertos, perdón, doctor Irán, no quiero trivializar el tema, ¿no? El tema es muy importante y es muy especializado, pero para propósitos de esta conversación, yo podría decir que la inteligencia artificial pretende dos cosas: clasificar patrones y predecir a partir de predecir hechos o
o a partir de analizar grandes cantidades de datos. Y estos datos pueden ser pues, de muchos, los datos son datos digitales, unos y ceros, que pueden representar muchísimas cosas, por ejemplo, pueden ser lenguaje, pueden representar imágenes, pueden representar cualquier tipo de información. Entonces, la inteligencia artificial no está limitada, por ejemplo, a la clasificación de imágenes, que es una de las aplicaciones que más conocemos, sino no tiene una limitación en cuanto a los datos, el ámbito de los datos en donde puede trabajar. Y voy a hacer para explicar un poquito cómo funciona el aprendizaje automático, voy a hablar de un ejemplo hipotético en donde tenemos pacientes con COVID, ¿no? Y queremos hacer una investigación de qué tanto dos variables que son el azúcar, la glucosa en la sangre y el nivel de sobrepeso, tienen que ver con si el paciente desarrolla una enfermedad grave. Y esto lo estoy haciendo, estoy tomando dos variables nada más para simplificar el tema, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo hipotético donde tenemos pacientes con COVID y queremos investigar cómo dos variables que son el nivel de glucosa en la sangre y el sobrepeso pueden afectar si el paciente desarrolla una enfermedad grave. Entonces aquí vemos una tabla que representa el índice de masa corporal y por otro lado el índice de glucosa en la sangre en ayunas, digamos. Entonces tenemos a nuestros pacientes, estos pacientes ya están en el hospital, ya supimos si desarrollaron o no enfermedad grave. Y no cambia mi presentación, ahí está. Y tenemos esta gráfica, una gráfica XY, donde los pacientes que no desarrollaron enfermedad grave los estamos representando con bolitas verdes, los pacientes que desarrollaron enfermedad grave los estamos representando con bolitas rojas. Y queremos ver qué hacemos con esta información, ¿no? Entonces podemos ver aquí pues que los pacientes no graves se concentran aquí, en esta área, niveles bajos de glucosa e índices de masa corporal abajo de 30. Y por otro lado, los pacientes que sí desarrollan enfermedades graves tienen niveles de glucosa arriba de 100, 110 y niveles de índice de masa corporal bastante mayores que a 25. Entonces, y bueno, nos encontramos con algunos casos raros. Por ejemplo, esta bolita roja que está aquí es un paciente que pues tiene bajos niveles de índice de masa corporal y de concentración de glucosa, pero a lo mejor el señor pues, es fumador, se estresa mucho o está muy viejo. Acuérdense que nada más estamos tomando en cuenta dos variables. Y por otro lado, lo mismo acá, ¿no? Tenemos este paciente que tiene esta bolita verde que está de este lado, del lado derecho, aquí abajo, que tiene un alto índice de masa corporal, es obeso, y sin embargo no desarrolló la enfermedad grave. Entonces decimos, bueno, también es un caso, a lo mejor hace mucho ejercicio esta persona o es muy joven. Y nuestra función aquí va a ser clasificar estos datos, encontrar una separación entre los datos para predecir posteriormente, y estoy simplificando las cosas aquí, generar un modelo predictivo que nos clasifique los datos de tal manera que cuando tengamos un paciente con un nivel de glucosa determinado y un índice de masa determinado, de masa corporal determinado, podamos predecir si va a tener o va una enfermedad grave. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué se nos ocurre? Bueno, podemos echar aquí, pasar unas líneas de división. Vemos que estos datos están como agrupados en clústeres. Entonces, podríamos pasar una línea que los separara. Y la pregunta aquí es, ¿qué línea? Esta es una línea recta. ¿Qué línea recta pudiera separarlos? Entonces, la línea recta, pues la vamos a escoger en base a algún criterio que nos optimice algún criterio de separación. Entonces, esto pues, es un proceso matemático y pues, la línea podría ser la línea 1, la línea 2 que tenemos aquí, digamos que es la línea 2, y desde luego, pues aquí es la que vamos a escoger la línea que nos dé mejores niveles de predicción. Desde luego, en vez de líneas rectas, pudimos haber utilizado cualquier otro tipo de curva. Sin embargo, una curva que pasara por todos los datos rojos, digamos, envolviera todos los datos rojos, que pasara por aquí y se metiera acá y diera la vuelta. Pero eso nos iba a ser muy complicado el modelo
Y lo que queremos no es englobar a todos los datos con los que estamos iniciando el modelo, sino lo que queremos es tener la capacidad de predecir. Entonces, para estos propósitos nos conformamos con un modelo muy sencillo, un modelo lineal, y que después de ejecutarlo podemos llegar a algo así, como esto, donde nos da la probabilidad de que el paciente un paciente determinado desarrolle COVID grave, basado en estos dos parámetros, donde encontramos estos parámetros basados en los parámetros índice de masa corporal y concentración de glucosa, y lo que tenemos es esta ecuación en donde lo que encontramos finalmente son dos parámetros alfa y beta, son los coeficientes que nos van a decir cómo va esta línea, o también, entonces, cuando tengamos nuevos pacientes, pues simplemente metemos sus datos en esta ecuación y nos va a dar la probabilidad, y también podemos clasificar si el caso es grave, si la probabilidad nos da mayor que 0.5 o no grave en caso de que sea menor que 0.5. Entonces, esto es aprendizaje automático muy simplificado, es construir un modelo matemático a partir de datos, y desde luego este es un ejemplo muy simplificado. Para este modelo pudimos haber escogido o elegido muchísimos datos más, por ejemplo, la edad del paciente, el género, el tipo sanguíneo, etcétera, hasta el signo zodiacal, si ustedes quieran, ¿no? Entonces, eso nos hubiera dado pues un modelo mucho más completo, con muchas variables y mucho más atinado. Entonces, básicamente lo que hacen los modelos predictivos de aprendizaje automático. Hay muchos métodos para determinar estos modelos, y pues con esto lo que quiero cerrar es que la inteligencia artificial no es algo tan... a ver, espérame. No es algo tan esotérico. ¿Para qué lo usamos? Bueno, ya vimos aquí, puede ser para la predicción de la severidad de la enfermedad, como ya lo vimos aquí. Hay una empresa que se llama Closed Loop, que desarrolló una herramienta para identificación de riesgos de código abierto. A ver si avanza mi página. Otra es la compresión de la propagación, otra aplicación es la compresión de la propagación del COVID, ¿no? En donde a partir de datos estadísticos podemos predecir cómo se va a comportar tanto en el tiempo como espacialmente. Específicamente en la Agencia Espacial Mexicana hemos hecho este tipo de ejercicios en donde a partir de imágenes satelitales podemos inferir dónde puede haber un brote de COVID debido a las aplicando técnicas de inteligencia artificial a las imágenes satelitales. A ver, administración de infraestructura hospitalaria. Bueno, pues ya sabemos, por ejemplo, tenemos modelos para predecir la gravedad del paciente, de los pacientes, y agregamos también un modelo para determinar la duración de la enfermedad. Pues eso nos va a dar herramientas para administrar la infraestructura hospitalaria. Otra herramienta de inteligencia artificial es comunicar, educar y prestar apoyo psicológico. Hay varios chatbots, por ejemplo está aquí Susana Distancia en México, que nos permite contestar preguntas sobre COVID y también en algunos casos dar apoyo psicológico. Entonces, este es otro apoyo de inteligencia artificial o aprendizaje automático. Acelerar la investigación. Bueno, aquí hay un ejemplo en donde haciendo procesamiento del lenguaje natural se pueden encontrar artículos, de los últimos artículos en el COVID, y extraer de ahí información para que luego se pueda utilizar de manera clínica. En esta página, que es una página de Amazon Web Systems, en donde hay una biblioteca de los últimos artículos en COVID, se pueden interrogar usando empleando técnicas de aprendizaje automático. Se pueden encontrar artículos de diferentes temas, y estos artículos se pueden englobar por temas, clasificar, etcétera, y es un apoyo a los investigadores. A ver, acelerar el descubrimiento de medicamentos también, y ya voy a terminar. También acelerar el diagnóstico a partir de imágenes. Generalmente el COVID se diagnostica a través de analizar el código genético del paciente,
pero también se puede utilizar a través de clasificar imágenes, o sea, de radiografías del pulmón, y que pueden dar un diagnóstico bastante acertado. Y desde luego hay muchísimas más, como vamos a ver con los siguientes panelistas. Y ya para terminar, pues concluir diciendo que es alentador que estemos empleando técnicas de inteligencia artificial para abordar el COVID-19. Seguramente se van a seguir utilizando. Estas técnicas se pueden aplicar en muchas etapas y consecuencias de la enfermedad, como ya vimos. Entonces, pues es un gran apoyo para todos nosotros en la batalla contra esta pandemia. Y yo terminaría diciendo que para aprovechar las técnicas de inteligencia artificial es muy importante compartir datos a nivel internacional, porque entre más datos tengamos, mejor vamos a poder entrenar a nuestros algoritmos de inteligencia artificial para hacer las predicciones. Entonces aquí la cooperación internacional es importante en la cooperación de datos. Es importante impulsar el desarrollo de inteligencia artificial en México. Hay cosas muy interesantes, el Politécnico tiene cosas muy interesantes en muchas organizaciones, pero no es suficiente. Hay que seguir impulsando la inteligencia artificial y sobre todo hay que informar a la población sobre los beneficios de la inteligencia artificial y motivar a las nuevas generaciones a que estudien estas técnicas, sobre todo empezar con los niños, porque pues esta es una área muy importante de desarrollo y los niños pueden entender muy bien estas técnicas. Yo he dado talleres de inteligencia artificial o de aprendizaje automático para niños desde 8 años en adelante y he tenido una respuesta impresionante. Con esto terminé, 15 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Duarte. Fascinante su intervención porque nos revela que la inteligencia artificial, como lo decía usted, voy a usar sus palabras, no es algo esotérico, es algo cotidiano, es algo que está con nosotros cada vez de manera más frecuente, pero a mí sí me parece importante retomar el tema de la educación sobre inteligencia artificial. A lo largo de estos webinars hemos enfatizado la importancia, por ejemplo, de la educación en salud, ¿sí? Y valorar a la salud no solo cuando no la tenemos, sino ser preventivos, tener una educación que nos permita enfrentar de mejor manera situaciones como las que están aquejando al mundo en estos momentos. Y otro tanto aplica, obviamente, a la inteligencia artificial. Necesitamos difundir más en qué consiste, cuáles son sus aplicaciones y demás. En este sentido, vamos a arrancar con la primera encuesta del día de hoy. Los invitamos a participar. Recuerden, no hay respuesta correcta. En su opinión, ¿cómo influye la inteligencia artificial en nuestras vidas? Las opciones de respuesta que tenemos son: puede contribuir al combate de la pobreza extrema y mejorar la calidad de vida en zonas remotas. Puede crear sistemas educativos eficaces. Puede desempeñar tareas riesgosas o con alto grado de dificultad para el ser humano. Al impulsar el desarrollo de vehículos autónomos, mejorará los sistemas de transporte, el tráfico y la eficiencia en el uso del combustible. Puede coadyuvar a la búsqueda de la paz mundial. Puede generar amplias oportunidades para emprendedores. Puede coadyuvar a la innovación y a tornar más eficientes los procesos productivos. Puede personalizar la educación, haciéndola más accesible y empática para los estudiantes. Puede ayudar a salvar vidas. Posee el potencial de extender la esperanza de vida de la población. Los invitamos a votar, a participar aquí en el chat de Zoom, a mandarnos sus preguntas y sin más vamos a darle la bienvenida y el uso de la palabra a Alejandro Pisanti, por favor. Muchas gracias, doctora Rosas. Un cordial saludo, doctor Duarte, interesantísima y difícil de superar tu exposición. Doctor Calvo, encantado de saludarte, esperaba hablar después de ti, pero pues entonces voy a modificar un poquito el orden de lo que voy a presentar. Es muy breve. Desde luego agradezco a la Fundación Olof Palme, al Centro Olof Palme y a la doctora Rosas en particular la distinción de esta invitación. Veo por las preguntas que tienen ustedes ya una audiencia
muy madura, muy formada, con una visión muy diversa y amplia del mundo. Y es, por tanto, también, además de un honor, un reto importante estar con ustedes. Voy a utilizar más que nada una pequeña presentación para fijar ideas. Y empiezo con lo siguiente. Yo había platicado de esta invitación con la doctora Rosas, diciéndole que yo no soy realmente un experto en inteligencia artificial, sino que estoy en campos cercanos a la misma donde se aplica o donde se han desarrollado modelos para su gobernanza, que será lo que trate yo al final de la presentación. Y en este momento lo primero que quiero hacer es, lo que había yo quedado con la doctora, que le pone pie a lo que voy a decir después, es hablar de Internet y COVID-19. En particular, cómo se ha afectado a Internet y cómo Internet ha servido como una base para responder a COVID-19, a la emergencia generada por la pandemia, así como los retos que se ha enfrentado. En particular, la situación muy complicada de mantener Internet abierta en una situación como la actual, en la cual hay múltiples motivos, desde la gestión de tráfico para que la capacidad de la red no se sature, hasta el control de la información, a veces con pretexto de news o desinformación, y a veces incluso al revés, inundándola con desinformación. El ruido es el peor enemigo de los canales de comunicación, como lo sabe toda la gente que ha estudiado esto desde el punto de vista técnico o de Shannon, y combatirlo, combatir la entropía en las redes es el primer mandato de la ética de la infoesfera, si le hacemos caso al filósofo italiano Luciano Flores. Analizo esto a través de 6 factores con los cuales considero que podemos hacer un mapa de aquello que sabemos, de conductas que existen fuera de Internet y lo que vemos en Internet. Y voy a pasar rápidamente por ellos al mismo tiempo que describo sus impactos positivos y negativos en presencia de la pandemia. Este análisis lo empecé cuando las cosas estaban pensábamos que las cosas estaban muy calientes y pronto se compondrían por ahí el mes de abril, y no hemos visto sino una extensión, una prolongación de todos estos desafíos. El primer factor que nosotros vemos cuando tratamos de entender una conducta en Internet en términos de una conducta preexistente, si la hay, una conducta que sigue existiendo pero fuera de la red, es su masificación, su escalamiento masivo y la presencia de efectos de red, es decir, efectos en los cuales cualquiera de las variables que estemos midiendo como resultantes, digamos, de la masificación, no va linealmente con la masificación, sino con alguna potencia superior a 1 o incluso exponencialmente. Esto lo vimos desde luego en la colaboración científica para la identificación del virus, para la identificación de sus secuencias genéticas, para la comprensión de su mecanismo de acción y para la difusión de esta información. Lo vimos también y lo seguimos viendo, un escalamiento además con factores exponenciales de la desinformación. Estamos oyendo menos ruidosamente de las teorías conspiratorias que conectan las antenas de radio celular 5G con la sustracción del líquido de las rodillas, pero muchas otras cosas han desaparecido del gran debate público, pero se siguen propagando en grupos cerrados con un escalamiento muy elevado, con pseudo tratamientos, pseudo curas o teorías del origen humano de la manipulación que produjo al virus, etc. Y el reto de mantener Internet abierto ante esta masificación se complica además por la capacidad de las redes. En general, la arquitectura de Internet ha sobrevivido y se ha sostenido muy bien ante la pandemia, pero sí podemos decir que en algunos lugares las líneas de transmisión principales, digamos la fibra óptica, los enlaces de alta capacidad, han tenido que adaptarse y en la orilla de la red hemos tenido un problema que sigue sin resolverse por completo, que es el de capacidad que conocemos como de última milla, y en las zonas no atendidas por las compañías telefónicas o los programas de gobierno, tenemos una población enorme, muy importante y muy sensible, que sigue sin acceso a Internet. Estamos pagando además el costo de no haber hecho las inversiones y los programas y las estrategias nacionales de conectividad
que nos hubieran tenido mejor preparados para esta contingencia. Había que haberlo hecho sin pensar en la contingencia. La contingencia nos ha mostrado el grave error y el enorme costo de no haber hecho las inversiones aceleradamente, a tiempo y con la estructura. Segundo factor con el cual mapeamos estas conductas es el anonimato y la gestión del Internet por sí sola. La arquitectura de Internet, los estándares de Internet, no contienen una capa de identidad. La única identidad que nos asigna Internet per se es una dirección IP. La dirección MAC está en una capa inferior y los identificadores como el correo electrónico o los identificadores que utilizamos ante la banca o ante el gobierno están en las capas superiores, están en la aplicación o incluso están en los servicios que utilizan la capa de aplicación. Esto facilita el anonimato, esto facilita, por un lado, la colaboración en lugares donde la información está muy restringida por gobiernos represivos, por culturas religiosas, etcétera. Y por otra parte, facilita precisamente la difusión de desinformación, delitos como el phishing, que desde luego aprovecharon también esta contingencia, vendiendo curas, vendiendo remedios, vendiendo pseudo prevenciones, etcétera, y mandando correos que servían para hacer fraudes bancarios tradicionales con algún pretexto relacionado con la. Los efectos transjurisdiccionales los observamos precisamente en el cruce de fronteras. De nuevo, Internet en su diseño no contiene un sistema de identificadores nacionales, como sí lo tiene, por ejemplo, los estándares telefónicos, que tienen un prefijo por país. En Internet, las direcciones IP son topológicas nada más, pero no geográficas. Y esto nos permite, por un lado, cruzar fronteras con cosas positivas, como la Wikipedia, lo que ya mencioné de la colaboración científica, incluso mucha de ciencia abierta, para la identificación del virus y de distintas intervenciones, sobre todo las no farmacéuticas, como el aislamiento social, la distancia, el cubrebocas, etc. Y los negativos, como ya mencioné, la desinformación, las teorías conspiratorias y las restricciones a la libertad de expresión o al acceso a la información por inundación de los. Reducción de barreras de ingreso, de formación de organizaciones, que nos permitió que muchas organizaciones pudieran actuar rápidamente, ampliando su membresía, ampliando sus alcances, y por otra parte, desde luego, opera también negativamente, como ya lo mencioné, para la desinformación. La reducción de fricción, que es la reducción del número de operaciones que se requiere para hacer algo, el número de botonazos en términos de interfase de usuario o experiencia de usuario, y combinadas la reducción de barreras y la reducción de fricción con los efectos anteriores, también nos dieron una capacidad enorme de respuesta de la humanidad a la pandemia, permitiendo que muchísima gente se quedara trabajando en casa, pudiera seguir siendo productiva, pudiera seguir ganando un salario y pudiera también hacer sus adquisiciones, compras de alimentos, de medicamentos, etcétera, a distancia, sin tener que interactuar físicamente con otras personas o minimizándolo a el repartidor, el empacador de la tienda, pero reduciendo así las cadenas de transmisión de la enfermedad. Y finalmente, los efectos que pueden ser paradójicos de memoria y olvido. Por un lado, Internet nos está creando una memoria que la humanidad nunca soñó tener. Por otra parte, los borrados pueden ser irreversibles, tan sencillos como el borrar los archivos o la incompatibilidad de formatos. Y en particular, referido a la pandemia, yo creo que sí será muy importante que conservemos una memoria de quién dijo qué autoridad tomó qué decisión, qué empresa tomó qué decisión de cerrar o abrir la información acerca de cosas como el desarrollo de un medicamento, el desarrollo de una vacuna. En qué momento alguien dijo que cierta medida de política pública como el cubrebocas o el aislamiento social era importante, era irrelevante, y poder evaluar históricamente las responsabilidades que puedan derivar. Paso al tema de inteligencia artificial, complementando lo que ya mencionó Carlos Duarte. Se mencionan, desde luego, estos efectos positivos que él ha mencionado. Cuando uno ve esto con cierta distancia, con 45 o 50 años de historia de la computación entre pecho y espalda, podemos recordar que siempre ha habido una expectativa de que la inteligencia artificial resuelva una gran cantidad de problemas, y una de las cosas que estamos viendo es que ahora sí hay algunas técnicas específicas de inteligencia artificial. No, aquí hay que tener mucho cuidado con la terminología. No estamos todavía ante una inteligencia artificial general, no estamos ante el Golem, el Frankenstein, el Prometeo, que súbitamente toma forma y capacidades
cuasi o superhumanas por sí solo y domina a la humanidad. Estamos ante una serie de herramientas distintas, o sea, una cosa son redes neuronales, otra cosa es machine learning, supervisado o no supervisado, esto se lo dejo, desde luego, las precisiones a los expertos, pero mucha de la inteligencia artificial que estamos utilizando ahora, en las aplicaciones que ya mencionaba el doctor Duarte, se basa en la adquisición de datos, y como decía Carlos, por un lado, identificar patrones, por un lado, entender la información que tenemos, o a veces no entenderla, pero poder extraer información útil en ella. Aquí diría yo básicamente que se identifican dos grandes tareas en las que se está aplicando la inteligencia artificial. Una es identificar patrones donde la información no los muestra muy visiblemente, donde están muy ocultos debajo de mucho ruido. Y la otra es identificar excepciones en información que aparentemente es muy regular, sigue un patrón muy general, muy recurrente, pero la pequeña excepción por aquí o por allá es lo que a nosotros nos interesa. Y la otra que decía Carlos es la predicción. En la predicción se corre un riesgo muy importante, que es que estamos prediciendo a partir de interpolantes, estamos extrapolando a partir de interpolantes. Y esto con inteligencia artificial o sin ella, con polinomios, con ajustes de líneas rectas, etcétera, siempre hemos sabido que hay que tener muchas precauciones, porque de los interpolantes solamente sabemos de su validez dentro de cierto intervalo en el cual están los datos. Como lo muestra aquí el maestro Ricardo Baeza Yates en la figura que les estoy enseñando, todas las colecciones de datos con las cuales entrenamos a la inteligencia artificial, o de los cuales extraemos los patrones y después tratamos de extrapolar, pueden tener sesgos. Esta es la traducción de la palabra bias que aparece en la figura. Nosotros podemos tener desde sesgos en nuestra actividad. Nosotros, refiriéndome, por ejemplo, a uno de los ejemplos que dio el doctor Duarte, el reconocimiento facial, conocemos casos en los cuales las personas de tez oscura, de piel oscura, no son reconocidas adecuadamente por algunos sistemas de inteligencia artificial, al grado que incluso estos han sido puestos fuera de uso por las autoridades en algunos países, debido a que generaban una discriminación brutal. Esta discriminación puede provenir desde los datos de origen. Los datos de origen ya pueden provenir de una actividad humana que es discriminatoria. Por ejemplo, uno de los casos que se utilizan como caballito de batalla en estas discusiones, el encarcelamiento de delincuentes o de sospechosos de delincuencia. Podemos tener sesgos porque la muestra no se forma aleatoriamente, sino por personas que eligen participar. Y desde luego podemos tener además sesgos en el muestreo o, ahora sí, dentro de los algoritmos. Los algoritmos pueden ser neutros o pueden estar construidos con un sesgo implícito que proviene de la persona misma o la empresa o el país o la cultura dentro de la cual se está dando construyendo este algoritmo. ¿Por qué gobernanza de la inteligencia artificial? Porque el gobierno sugiere que tendría que tener un mando superior, mientras que debemos hablar de la inteligencia artificial como una tecnología más poderosa, pero todavía no inusitada, en la cual sí conviene actuar con algunos códigos de ética, estar conscientes de los efectos que pueden tener estos códigos de ética, por un lado, y las limitaciones que tienen. Las limitaciones son simplemente que alguien no los conozca, no los aplique, o incluso que un país entero, se suele utilizar el ejemplo de China, pero podemos pensar en muchos otros países, donde digan, a mí me vale, yo hago mi producto, no leí el código de ética porque estaba en inglés. El Instituto de Ingenieros Electrónicos, entre otros, ha producido un trabajo muy interesante en el que incluso analiza los marcos éticos, judeocristiano, calvinista, budista, islámico, etcétera, para ver cómo se entienden estas discusiones como la de sesgos que mencioné y discriminación que mencioné en la lámina anterior, y poder de ahí extraer códigos de ética que puedan ser relativamente universales. Creo que debemos encaminarnos a una gobernanza que sea multi-stakeholder, como la que hemos construido en Internet, precisamente con la participación de todas las partes interesadas, con mecanismos adecuados, con capacidad de acción, pero además evitando el riesgo de sobre-regular. Un grupo en el que participo actualmente, la Global Partnership on Artificial Intelligence, se ha dividido en varios subgrupos, uno de inteligencia artificial responsable, otro de gobernanza de datos para inteligencia artificial
artificial, otro muy especializado en la aplicación de inteligencia artificial en la pandemia. Y una de las cosas que mantenemos permanentemente en mente es el riesgo de sobreregular, el riesgo de asfixiar a este niño antes de que nazca, el riesgo de que le dé tanto miedo a las empresas o a las personas o a las universidades desarrollar una aplicación de inteligencia artificial que decidan no hacer. Y como ya lo mencioné, el costo de no hacer es uno de los costos más altos en los que incurren las sociedades, el costo de no desarrollar un ecosistema amplio, abierto, rico, bien entendido en la sociedad para la inteligencia artificial, nos va a acabar por costar más que cualquier daño que pueda darnos el Frankenstein, del que se sospecha o teme quizás innecesariamente, que pueda resultar de la inteligencia artificial. Termino con esto mi intervención, creo que estoy en tiempo además, y le agradezco muchísimo, doctora Rosas, de nuevo, Carlos, Irán y a todos quienes están presentes, su paciencia y atención, y atento a dudas y discusiones posteriores. Muchas gracias, Alejandro. Espléndida reflexión. Retomo los aspectos de gobernanza que ahora están muy en boga. Ahora con la pandemia también hemos hablado mucho de gobernanza en salud global y también se ha hablado de este enfoque multitask, de que la gobernanza no solo va a ser posible con la concurrencia de estados o con la Organización Mundial de la Salud, sino que tenemos que incluir también a las farmacéuticas, a los organismos no gubernamentales como Médicos Sin Fronteras y otros más, y por supuesto a las celebridades y a las fundaciones como la de Carlos Slim, como la de Bill y Melinda Gates. Y esto de los multiactores que participarían en la gobernanza, creo que es necesario ponderarlo porque el mundo está cambiando rápidamente y creo que nuestra capacidad de respuesta va muy despacito. Vamos a tener que acelerar mucho, obviamente, el debate y tratar de efectivamente actuar. El no hacerlo, como bien lo dices, es muy costoso. Me hiciste recordar también los debates aquellos cuando la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la UNESCO promovieron las cumbres de la Sociedad Mundial de la Información y cómo se hablaba del papel de estados y también de ICANN y todo esto. Y bueno, ahí están los actores no estatales crecientemente importantes en los grandes temas del mundo de hoy. Muchas gracias, Alejandro Pisanti. Quiero, antes de dar la palabra a Irán Calvo, reiterarle su participación en la encuesta. Recuerden que la tenemos abierta. Les recuerdo la pregunta: ¿cómo influye la inteligencia artificial en nuestras vidas? Por favor, participen. Y sin más, vamos a pasar con la intervención de Irán Calvo, por favor. Muchas gracias, doctora. Primero que nada, pues agradecer al Centro Olof Palme y a usted por su invitación. Es un honor estar aquí con ustedes y pues con estos colegas panelistas con quienes pues estamos estableciendo un diálogo. Más tarde vamos a platicar todavía un poco más, pero pues el tema, los puntos de vista me han parecido muy interesantes. Entonces, voy a iniciar con la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Y el tema del que voy a hablar es uno que ya tocó en una de sus láminas el maestro Carlos Duarte, donde precisamente habla de este aspecto psicológico de apoyo en estos tiempos difíciles. Entonces, es por ello que se titula Inteligencia Artificial de Compañía o de acompañamiento. Vamos a iniciar con este video. Más que escuchar lo que dicen, quiero mostrarles aquí cómo están los niños interactuando con robotitos, ¿no? Aparentemente los niños no tienen mucho problema de verlos como una entidad pues más o menos viva, como un compañero de juegos. Este robotito que tenemos aquí que se llama Curi, anda por toda la casa tomando fotografías, es pues más o menos autónomo y después muestra las fotografías en su celular a quienes están conectados, ¿no? Y el otro que sale con la cabeza plana, da noticias, ese que está allí, da noticias, parece que está escuchando, se gira, voltea a ver, aunque no tiene una navegación autónoma, pero sí forma parte, ¿no?
de una entidad que puede estar presente en algún lugar, y pues aquí nos hace referencia a estos robots que siempre han estado con nosotros en el colectivo de fantasía, de ciencia ficción, ¿no? Incluyendo la parte que a veces nos espanta, que puede ser negativa. Pero bueno, aquí vamos a enfocarnos en la parte positiva y vamos a ver principalmente esta parte relacionada con las cuestiones del COVID, donde hace no mucho me comentaba una colega que dice, pues a veces me siento sola y al menos platicar con Alexa y que me cuente sus chistes malos me hace sentir mejor. Y es que con estos tiempos de encierro, realmente sí se ha modificado mucho el tipo de interacción que llegamos a tener, y a lo mejor no es posible estar hablando por teléfono a cada rato, ¿no? Oye, cuéntame un chiste, oye, platícame algo, sino que se apoya uno en este tipo de dispositivos, de los cuales recientemente hay muchos. Entonces, aquí la cuestión es preguntarnos, pues, ¿qué tanto es posible platicar con una máquina? Y pongo aquí el ejemplo de una Roomba, seguramente las han visto en algún lugar, son robotitos que limpian la casa, y pues no sé, a veces como que da la impresión de que son más o menos autónomos y dan ganas de decirles, oye, te falta por allí, o métete abajo del mueble, de la silla que está ahí, el sillón te falta, ¿no? Pero obviamente no nos escucha, no nos entiende, pero a veces da un poquito esta intención, ¿no? Estas ganas como de hablarle. Entonces, pues creo que la respuesta es sí, de poder platicar, sí, pero vienen muchas otras preguntas, ¿no? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? E inevitablemente nos viene a la mente el ISA o el ISA de 1965, que plantea el doctor Weizenbaum, y es uno de los sistemas de conversación más famosos, porque fue uno de los primeros, donde tenemos conversaciones como esa que aparece ahí en pantalla, donde viene el paciente o la paciente a quejarse de que todos los hombres son iguales. Y entonces automáticamente la computadora le responde, ¿en qué sentido? Siempre están molestándonos por alguna causa u otra. ¿Puedes darme un ejemplo específico? Bueno, mi novio me hizo venir aquí. Y como que está entendiendo, dice, tu novio te hizo venir aquí, ¿no? Entonces, en realidad lo que tenemos aquí es una serie de mecanismos bastante interesantes, porque lo que está haciendo es devolverle prácticamente al interlocutor lo que está diciendo, o detectando algunos patrones, como por ejemplo, todos los X son Y. Ustedes fíjense, cada vez que alguien les diga como todos los X son Y, ustedes siempre pueden preguntar ¿en qué sentido? Y va a ser una respuesta más o menos coherente. O por ejemplo, cuando siempre está tal cosa ocurriendo, podemos preguntar, ¿puedes darme un ejemplo específico? Y digamos que son incluso hasta trucos conversacionales que pueden funcionar, ¿no? Si encuentra algunas palabras clave como deprimida, pues va a decir, pues lo lamento, ¿no? O soy infeliz, pues, y crees que venir aquí te ayudará. O por ejemplo, dicen, necesito tal cosa. Y también ahí podemos aplicar este patrón genérico de respuesta. ¿Qué significaría para ti tener tal cosa, no? No sé, necesito un teléfono nuevo, necesito una casa nueva, lo que sea, ¿no? ¿Qué significaría para ti tener eso? Y otras cuestiones como menciona mi madre, entonces se dice, cuéntame más acerca de tu familia. Entonces, con estos sencillos trucos se trata de replicar algo que se ha tratado en las teorías psicológicas como de Carl Rogers, donde se trata de platicar de algo o de hablar de un tema sin entrar directo o de lleno hacia algo que a lo mejor el paciente quiere bloquear o de lo que no quiere hablar. A lo mejor se quiere hablar de que fui todo el día a andar en bicicleta y la respuesta es, háblame de las bicicletas. Y no es que el psicólogo no sepa nada de cómo son las bicicletas, sino quiere saber cuál es el punto de vista del paciente, y aquí surgen un montón de cosas interesantes. Entonces menciono todo esto porque son mecanismos relativamente fáciles de replicar por un sistema conversacional. Hasta uno se pregunta, bueno, ¿hasta qué grado llega a haber inteligencia en ello? Pero que tienen un impacto muy interesante en las personas que conversan con estos programas. Esto lo observó también desde aquellos entonces, en 1966, Kenneth Colby. Quizás Weizenbaum, cuando lo creó, no esperaba directamente dar terapias o hacer un programa que diera terapia, pero Colby sí. Entonces ellos construyen otro programa específicamente diseñado para llevar a cabo un diálogo psicoterapéutico. Entonces, desde entonces ya existen este tipo de cuestiones, pero creo que todavía no se ha estudiado de manera tan
tan clara cuál es el efecto de este tipo de robots o de chatbots de compañía. Hoy en día, cuando escuchamos la palabra chatbot o agente de conversación, imaginamos algo como esto, ¿no? Soporte al cliente, como la página de FedEx, donde a veces quiere uno solamente saber, darle seguimiento a su paquete, pero dice, hola, quiero saber dónde está mi paquete. Sí, como no, dame el número de guía. Ah, no lo puedo encontrar. ¿De dónde viene? Entonces, algo a lo mejor que podría ser sencillo, como llenar un campo, pues se convierte en una conversación que lleva más tiempo, pero habrá quienes se sienten más a gusto con ello, ¿no? Otro tipo de robots asistentes es como este que aparece aquí, que también se ha hecho famoso en estos tiempos de COVID, donde está la Luchi Robotina, ¿no? Que así le pusieron. Y es un robotito que anda por todos lados del hospital, sin embargo no es autónomo, sino que es conducido por alguien más utilizando una especie de palanca, ¿no? Como si fuera videojuego, pero ayuda acercándose a los pacientes y poniéndolos en contacto con los médicos, con familiares, en casos donde incluso sería muy difícil acercarse o no tienen un celular o alguna tecnología que les permita hacer esto. Entonces, aquí tenemos otro tipo de asistencia o de cercanía, si bien no es completamente inteligente este dispositivo, ¿no? Y lo interesante es que está diseñado o está concretado por una empresa mexicana con apoyo de Intel y Amazon. Y aquí tenemos uno de los primeros prototipos antes de que se pusiera ya en operación en los hospitales, que de hecho todavía debe seguir por allí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todos estos robots de compañía que están aparentemente por todas partes? Resulta que otro reto es su sostenibilidad económica, porque desafortunadamente estos que ya vimos, pues si bien fueron un gran invento, sí tuvieron sus clientes, pero no se pudieron extender de forma tan masiva como se hubiera querido y finalmente terminaron desapareciendo. A lo mejor si ustedes al ver este video dicen, bueno, yo quiero uno de esos, ¿no? ¿Dónde lo compro? Pues la mala noticia es que no se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no están en venta, porque no ganaron tanto dinero como hubieran querido sus creadores. Pues esto nos pone muchas dudas, ¿no? Es un muy buen invento, ayuda, pero finalmente puede no ser tan económicamente sostenible para los que los crean. Y en ese sentido, a lo mejor dicen las compañías, pues, ¿qué tanto me conviene estar perdiendo dinero en una cuestión de este tipo, ¿no? Y es que a diferencia de un celular, por ejemplo, que trae aplicaciones, que tiene toda una tienda de Google o de Apple unida, pues eso sigue dando ganancias, ¿no? Pero aquí ese sistema de aplicaciones no queda muy claro. Por otra parte, se han desarrollado aplicaciones terapéuticas donde, por ejemplo, aquí tenemos en el primero una nota que sale de The Guardian, donde hay una inteligencia artificial que se supone que da soporte psicológico a los refugiados sirios, platicando con ellos, quizás dándoles información. Aquí tenemos otro que es X2, que dice salud mental alcanzable con resultados comprobados, ¿no? Habría que platicar para ver qué tanto realmente efectivamente se alcanzan estos resultados. WISA, que es un sistema en el cual se pueden crear propios chatbots dependiendo hacia dónde se quieran enfocar. Y incluso cuestiones como Hermanita Esperanza, ¿no? Sister Hope, que está ahí, que se supone que también te ayuda a platicar y sentirte mejor y con tintes religiosos para, pues tal vez decirte que todo va a estar bien, ¿no? En la Ciudad de México existe también una aplicación que se llama Victoria, pero como tal no es tanto un sistema conversacional, aunque está montado dentro de WhatsApp, prácticamente es un sistema de menú de selecciones, como aparece ahí, del 0 al 5 en este caso, y poner algún número, y va dando cierta información, pero es casi más como un menú de navegación que un sistema de diálogo en sí. Hay otros esfuerzos, como Karina, de España, con el cual es posible platicar, incluso esta es una plática real que yo tuve con ella, si es que se le puede decir ella, ¿no? Entonces le pregunto, ¿eres doctora? Pues soy una máquina, ¿no? No trata de engañar, no se trata aquí de pasar la famosa prueba de Turing, ¿no? Sino de dar un soporte terapéutico. Ya hay una vacuna contra el COVID, dice, bueno, en eso está, estamos probando su eficacia, y pues de repente me pongo dramático, ¿no? ¿Me voy a morir? Y sí me contesta, ¿no? Me dice, bueno, depende de varios factores como la edad, las enfermedades,
pero finalmente es importante tener las medidas adecuadas de distanciamiento social. Entonces es interesante, ¿no? Porque una entidad artificial ya nos está haciendo sentir cosas, nos está resolviendo, pues a lo mejor preguntas que sí de repente tenemos o inquietudes que llegamos a sentir y puede hacer el cambio en la actitud de muchas personas en cómo vivimos día a día el encierro. Entonces, ok, pueden tener fallas, pero pueden ayudar. ¿Qué tan compleja tiene que ser su interfaz? Puede ser tan simple o tan sencillo como la que veíamos en un inicio, como ELISA. ¿Qué tipo de terapias podría dar, por ejemplo? Y aquí un poquito regresando a este programa, pues vienen los reportes del propio doctor Weizenbaum, donde decía que su secretaria se sentía tan en confianza que le pedía que por favor se retirara del cuarto cuando iba a platicar con ella, ¿no? Porque no quería que se enterara, le iba a contar cosas tan personales que no quería que se enterara, ¿no? Entonces, quizás aquí hablamos no tanto de algo que entienda completamente lo que decimos, pero sí algo como una especie de espejo, una superficie para escuchar, para autoexaminarse, para que uno pueda autoexpresarse, o incluso en esta palabra que me gustó, cómo se puede plantear una renarración, el reconstruirse a través de ese diálogo. Porque, y ya para ir cerrando, quisiera que visualizáramos cómo era en aquel entonces el diálogo. Finalmente eran maquinotas como esta. Ahí tenemos al propio doctor Weizenbaum con un teletipo, no era como hoy lo imaginamos, ¿no? Enfrente de una computadora con una pantalla y nos responde inmediatamente. La respuesta ahí era en esa terminal que está ahí como una impresora, ¿no? Era una experiencia pues completamente diferente el estar ante un teletipo. Y realmente, ¿qué es lo que está pasando dentro de nosotros, al interior de nuestro cerebro? Pues que hay un montón de procesos inconscientes que constantemente están llevándose a cabo. Me gusta hablar un poquito de este modelo que está aquí, de la mente inconsciente, que es como un iceberg y que prácticamente todo eso que está debajo no se alcanza a ver, pero que según nos plantean algunos psicoanalistas, por supuesto, empezando con el doctor Freud, que no sale necesariamente, no sale tan fácilmente en una autoexaminación hasta que lo ponemos en contraposición con otro, ¿no? Con esa especie de espejo como el que comentábamos hace rato, y de esa manera poder ser capaz de ir más allá de este problema que nos comenta Henry Marsh del Financial Times, donde dice es que si nosotros tratamos de autoanalizarnos o autocomprendernos, es como si quisieras cortar mantequilla con un cuchillo hecho de mantequilla. Entonces necesitas al otro, necesitas una herramienta, y pues aquí lo que trato de plantear es que este tipo de inteligencia artificial podría ayudarnos a cambiar ese cuchillo de mantequilla por algo que nos ayude a poder entendernos mejor. Y pues esto sería lo que les quería comentar, ¿no? En esta cosa. Ahí está el cuchillo que no es de mantequilla. Muchas gracias al doctor Irán Calvo, formidable presentación. La verdad nos da muchos elementos, mucha carnita para analizar el tema. Me hizo pensar mucho cuando hablaba de la inteligencia artificial de compañía en un problema que estamos teniendo como población mundial, que es el envejecimiento y obviamente un montón de discapacidades que se desarrollan tristemente a medida que pasamos determinada edad. Pensaba también hace un par de semanas, estaba analizando la problemática del coronavirus en España, que es uno de los 3 países con la población más envejecida a nivel mundial, junto con Italia y Japón. Y también recordé a Japón, cómo ya hay un montón de robots que ayudan a las personas ancianas con discapacidades a poder desarrollar una vida medianamente digna. Yo creo que hay muchas cosas en torno a las que podemos reflexionar y también respecto a las bondades y no bondades de la inteligencia artificial y la complejidad de la mente humana. Me hizo pensar también en todas estas enfermedades mentales que se desarrollan también a determinada edad y si la inteligencia artificial podría ayudarnos un poco a enfrentarlas. Formidable las 3 presentaciones. Yo le agradezco a nuestros panelistas estas reflexiones que han compartido con nosotros. Vamos, antes de recoger sus preguntas para los panelistas, a ver los resultados de nuestra primera
encuesta, ¿cómo influye la inteligencia artificial en nuestras vidas?, en la que dice que puede coadyuvar a la innovación y a tornar más eficientes los procesos productivos. Esta respuesta recibió casi la mitad de las votaciones. Otras respuestas votadas fueron que puede desempeñar tareas riesgosas o con alto grado de dificultad para el ser humano, o bien que puede personalizar la educación, haciéndola más accesible y empática para los estudiantes. Bueno, este es el resultado de nuestra primera votación. Y bueno, vamos a pasar con las preguntas para nuestros panelistas, no sin antes recordarles que al público que nos acompaña en la sesión de hoy, que esta es nuestra 10ª y última sesión de la primera temporada, pero que el próximo 12 de noviembre vamos a comenzar con la segunda temporada de webinars y con una serie de temas que en un momento más les vamos a comentar para que, bueno, ustedes vean que las encuestas donde les pedimos su opinión fueron muy tomadas en cuenta y estamos incorporando sus inquietudes. Sin más, paso a formular las preguntas que nos han hecho llegar quienes participan en esta transmisión en Zoom y en Facebook. Preguntas. Una de Pati Mendiola es: ¿la inteligencia artificial ya tiene un rol esencial en la actualidad? ¿Qué puede ofrecer para mejorar la educación a distancia? Otra pregunta de Ubaldo Quirós: ¿cómo se podría fomentar la colaboración de profesionales en la inteligencia artificial con investigadores no solo de las áreas de salud, sino de todas las disciplinas? Me parece que se podría potenciar mucho la investigación de nuestro país realizando esfuerzos sinérgicos. Muchas gracias. A nivel de seguridad nacional, ¿cuáles son sus contribuciones y potencial de la inteligencia artificial? Ana Hernández pregunta: en la gobernanza de la inteligencia artificial, además de generar códigos de ética, ¿cómo podemos asegurar un enfoque de derechos humanos, su observancia y protección, para no llegar a casos Black Mirror, por ejemplo? Ubaldo Quirós otra vez pregunta: ¿qué opinan acerca del mal uso de inteligencia artificial? Por ejemplo, para generar, esto se comentó, ¿verdad?, falsas tendencias políticas, lo del líquido en las rodillas y todo eso, ¿verdad? Falsas tendencias políticas o inconformidades sociales para golpeteo político. ¿Considera necesaria una regulación legislativa? Felipe Galindo pregunta: ¿de quién debe ser la responsabilidad de que la inteligencia artificial se ocupe de manera adecuada y no sean usos poco éticos de los gobiernos, de los grupos o empresas desarrolladoras de la sociedad como un ente que sabemos no es homogéneo? Emilio Jiménez: si bien el Internet brinda grandes oportunidades para la difusión cultural y académica, por ejemplo, también es preocupante la aparición de grupos radicales como la propaganda de Daesh, mal llamado Estado Islámico, para reclutamiento, o los discursos supremacistas como QAnon. ¿Qué papel tendría que jugar la inteligencia artificial en la contención de este tipo de fenómenos? Felipe Galindo pregunta al doctor Calvo: en el caso de los llamados chatbots, ¿hay algún estudio que mida que tanto los usuarios son conscientes de que hablan con una máquina o una inteligencia artificial que es programada por seres humanos? Bueno, las preguntas son muy buenas. Muchas gracias a todos los que están participando con nosotros aquí en Zoom y en Facebook Live. Vamos a darle la palabra a nuestros panelistas por 5 minutos en el mismo orden en que se presentaron. Maestro Duarte, por favor. Sí, muy interesantes las preguntas realmente, y pues va a ser muy difícil contestarlas todas en tan corto tiempo. La primera me llama la atención sobre educación a distancia, las aplicaciones de la inteligencia artificial en educación a distancia. Yo creo que hay un potencial enorme de utilizar la inteligencia artificial en la educación a distancia a través de hacerla especializada, adaptarla la educación, adaptarla a cada uno de los alumnos. Actualmente la educación a distancia trata de adaptarse a los alumnos, pero creo que todavía es muy primitiva esa adaptación. Pues hay cursos, por ejemplo, en línea, en donde pues cada alumno va a su paso, ¿verdad?, resolviendo exámenes, se le va calificando y se va determinando su avance, pero
todavía yo veo que es demasiado primitivo. Los sistemas son muy primitivos y yo creo que el utilizar cada vez más técnicas de inteligencia artificial van a permitir adaptar la educación a cada uno de los alumnos, a las necesidades de cada alumno, a su rapidez de respuesta, etcétera. Y eso va a ser muy importante. Yo creo que eso va a permitir pues salirnos de este modelo del siglo XX donde la educación es al mismo ritmo, lo cual no es cierto, y pues va a permitir que los alumnos más aventajados vayan más rápido, los más lentos puedan ir descubriendo a lo mejor otro tipo de habilidades. Yo creo que va a ser una revolución muy importante en la educación. Y pues tomo esa pregunta porque mi interés principal en la educación, por eso la tomo. Sin embargo, hay otras preguntas muy interesantes, el de la colaboración de profesionales de inteligencia artificial. Yo creo que eso ya se está dando en México. Existen asociaciones en México de colaboradores, donde profesionales de informática trabajan en inteligencia artificial. Yo pertenezco a la Asociación Mexicana de Informática, informática, la AMIAC, AC, y la Academia Mexicana de Informática, perdón. Y ahí el tema de inteligencia artificial se toma muy en serio, se están haciendo libros, hacemos reuniones periódicamente. Yo creo que aquí tendríamos que hacer más cosas como generar grupos de interés, comunidades. Muy importante la sugerencia de que no solamente estén gente especializada en temas informáticos, sino otros profesionales como médicos, abogados, etcétera. Porque la inteligencia artificial pues es una disciplina transversal que toca muchísimos temas, ¿no? Psicólogos, actuarios, matemáticos. Entonces, yo creo que se podrían promover este tipo de acciones, este tipo de comunidades, para ir explorando pues aplicaciones de la inteligencia artificial con la colaboración de otras disciplinas. Yo creo que se enriquecería muchísimo las aplicaciones. Y terminaría con el mal uso de la inteligencia artificial, el uso poco ético. Pues ahí, ¿qué les puedo decir? O sea, la inteligencia artificial es una tecnología y como cualquier tecnología, pues es neutral, no tiene moral. El uso se lo damos los humanos, ¿no? Es como unas tijeras. Unas tijeras puede ser para hacer un traje puede hacer con unas tijeras un traje muy bonito. Y otra persona, pues puede matar a otro, puede usarlas para matar al prójimo, ¿no? Entonces, las tijeras son neutrales, no tienen moral, no hay nada, sino que pues nosotros le damos el uso. Y ahí pues es muy difícil pensar en cómo regular la inteligencia artificial. Pues todos sabemos que están dando, por ejemplo, estos videos donde se manipulan, ya es posible manipular un video y poner la cara de una persona, digamos, un personaje político importante con su voz y que dé un discurso distinto o sea, que diga lo que queremos decir, ¿no? Y entonces de esa manera propagar noticias falsas. Yo la verdad no veo una forma de controlar eso. Puede haber intentos de regulaciones por los países, los estados, pero yo creo que pues vamos a seguir padeciendo estos malos usos, así como en todas las áreas. En el Internet, por ejemplo, está el robo de la identidad y pues simplemente lo que tendremos que hacer es buscar los antídotos. O sea, con la misma tecnología encontrar las formas de evitar o de prevenirnos sobre esos malos usos, ¿no? Encontrar, no sé, meterle firmas a los videos o códigos, de tal manera que podamos autentificarlos, no lo sé. Pero no, el mal uso, pues eso se lo van a dar los humanos y no hay manera, yo pienso, de evitarlo. A lo mejor sí mitigarlo con algunas cosas, con la misma tecnología y con regulación. Y con eso terminaría mi intervención. Muchas gracias, maestro Duarte. Antes de darle la palabra al doctor Pisanti, vamos a pasar a la segunda votación. Vamos a lanzar la segunda encuesta. En su opinión, ¿cuáles son los desafíos que entraña la inteligencia artificial para las sociedades? Las opciones de respuesta son las siguientes.
cambios en el mercado laboral e impactos en el empleo, el aumento de la soledad y el aislamiento de las personas, las consideraciones éticas que involucra el desarrollo de la inteligencia artificial, su uso para la propaganda política, justo lo que se estaba comentando, el incremento de las desigualdades en el mundo, el temor y la ansiedad en las sociedades que genera la inteligencia artificial, su uso para fines bélicos u hostiles, la exageración en torno a sus beneficios, el limitado entendimiento de las personas sobre su significado y utilidad, su empleo por parte de terroristas y la delincuencia organizada para lograr sus objetivos. Los invitamos a votar. Les recordamos, no hay respuesta correcta, participen. Doctor Alejandro Pisanti, por favor. Claro, doctora, muchísimas gracias. Extraordinaria discusión y debate. Carlos, Irán, Cristina y a todos los ponentes, a todos los asistentes, quiero agradecerles la oportunidad de esta interacción. Voy a tratar de contestar en conjunto algunas de las cosas que se han planteado, yendo ya más allá de lo que muy ampliamente respondió el doctor Duarte. Primero, no hay ninguna manera de asegurar nada en esta vida. La hipótesis de que controlamos algo en una sociedad compleja como la actual es la primera falla. Entonces tenemos que partir de que no vamos a controlar la inteligencia artificial, de que no vamos a asegurar ni garantizar su uso ético o responsable, entre otras cosas además, porque las definiciones de uso ético o uso responsable van a variar de persona a persona, de sociedad a sociedad, incluso dentro de sectores en cada sociedad. En los análisis en los que me ha tocado participar, yo he llegado a la conclusión de que uno de los mejores caminos que podemos darnos es el de fijarnos en las responsabilidades. El término responsabilidades nos permite pasar de la ética de la responsabilidad a la legislación y la actividad cotidiana y la normatividad incluso en grano fino en materia de responsabilidad. Lo amarro a un ejemplo concreto. Uno de los caballitos de batalla de los detractores o de los escépticos de las aplicaciones de la inteligencia artificial es un sistema que se utiliza en los juzgados de Estados Unidos para determinar si una persona debe cumplir una sentencia, si ya ha sido declarada culpable, es solamente la fase de decidir si debe cumplir una bajo fianza o encarcelado. Y resulta que desproporcionadamente manda personas de barrios pobres, negros, etcétera, a la cárcel, mientras que a los blancos y de barrios menos pobres los manda bajo fianza a sus casas. ¿Hay un sesgo allí? No lo sabemos. No sabemos si el tipo de delito tiene una influencia. Es decir, por ejemplo, si las personas son recluidas o sentenciadas por delitos de sangre, por violencia, hay una mayor probabilidad de reincidencia si regresan a un barrio en el cual impera una ley de la selva de pandillas, inevitablemente van a acabar en un pleito a botellazos o navajazos, o palos y tubos o pistolas. Entonces, la realidad contiene ya un sesgo. A esto se refería Yates cuando decía, desde el origen hay un sesgo que tenemos que determinar si ahora el algoritmo estadísticamente está sobre representando este sesgo. De hecho, muchos de estos sistemas introducen un algoritmo, primero basado en estadística, en métodos más deterministas, ahora en inteligencia artificial, para extrapolar a partir antes de los datos que ya teníamos. Precisamente lo introducen para no introducir la subjetividad de un juez que puede estar lleno de prejuicios. Es decir, si quitamos el sistema de inteligencia artificial, ¿qué nos queda? Nos queda el juez. Y este juez puede tener más prejuicios que el sistema automatizado. Entonces tenemos que matizar y profundizar la discusión. Y una manera de hacerlo, repito, es, con este ejemplo, irnos a responsabilidades. La primera vez que se introdujo este sistema, nadie sabía que podía tener ese efecto. 5 años después, alguien hace estadística y dice, ¿sabes qué? Este sistema manda desproporcionadamente a las personas de los barrios pobres a la cárcel y a las personas de los barrios ricos las deja libres. A lo mejor estos vienen de delitos de cuello blanco y los siguen cometiendo, pero tardan más de 5 años en reincidir y no alimentan al sistema. Entonces, al principio no se sabía que el sistema tenía estos efectos. Después de 5 años se sabe que tiene estos efectos. De aquí en adelante, al oficial de compras, al funcionario encargado de compras y adquisiciones, o al de TI, o al área sustantiva de sentencias del tribunal, que compre un sistema que tenga sesgo.
Yo le aplico una responsabilidad, como le aplicaría una responsabilidad al que compre un sistema que no mantenga la integridad del presupuesto o de la nómina. Es un error de adquisición, que además puede estar atribuido a la persona de compras o al área sustantiva que mandó a hacer la compra. Esto es responsabilidades de funcionarios públicos y se puede extender por igual a responsabilidades en el sector privado, responsabilidades civiles fundamentalmente. Entonces, esto nos permite encadenar desde los más abstractos de la ética, escalón por escalón, con amarres en la práctica, amarres empíricos en la práctica, hasta aquí en la otra esquina de la pantalla, los personas que están haciendo las adquisiciones. Si no pidió que el sistema no tuviera perjuicios, si no pidió que el sistema haga pruebas cada 6 meses o cada año contra una muestra estadística de otro lugar, alguna otra referencia, pues está incurriendo en responsabilidad. Esta es la 1. Segunda respuesta, ¿cómo se puede usar, por ejemplo, contra el terrorismo, contra la propagación de noticias falsas, contra el delito cibernético, contra el delito en general? La inteligencia artificial ya se está usando intensivamente. Ustedes piensan la cantidad, simplemente vamos a ponernos un ejemplo en Facebook, la cantidad de imágenes que son reportadas por un sistema automático o por personas como violatorias de las reglas, como desnudez, violencia, exhibición de información personal. No hay manera en la escala de Facebook de que ninguna fuerza de trabajo humana pueda hacer esa detección y tomar las primeras decisiones acerca, por ejemplo, de si se baja un contenido, si se cancela el uso de una cuenta por una semana, todo ese tipo de restricciones de derechos que son el sistema punitivo, el sistema cuasi judicial que se ha ido instaurando dentro de una empresa como Facebook. Ahí hay un uso intensivísimo de la inteligencia artificial. Y hay empresas, es un outsourcing muy fuerte de empresas como Facebook a otras empresas para la creación de los algoritmos y para su entrenamiento. Hay miles de personas en países en desarrollo con muy bajos sueldos que están todo el día viendo imágenes y determinando, por ejemplo, si tienen un nivel de desnudez aceptable o desnudez inaceptable. Se ven pezones y es de mujer, inaceptable, pero si es una obra de arte conocida como La maja desnuda de Goya, entonces es aceptable. Todo esto está siendo alimentado finalmente por humanos que entrenan este sistema a un bajo costo. Hay un impacto que no hemos mencionado, que es el futuro del trabajo. La inteligencia artificial nos debe servir como toda automatización. La inteligencia artificial no es más que el de hoy de los sistemas de automatización del trabajo de toda la vida. Hay quien dice que estamos reaccionando a que escriben, las clases sociales que escriben manifiestos, ven amenazado su trabajo. Hasta hace 30 años el trabajo que estaba amenazado por la automatización era el de obreros, manuales o técnicos, pero no el de trabajadores intelectuales, abogados, matemáticos, físicos, psicólogos. Ahora los abogados que escriben manifiestos sí pueden escribir un manifiesto contra la automatización de su propio trabajo, que se los puede quitar. Y tenemos que ver el futuro del trabajo, como siempre con la automatización, con el lado peligroso de dejar gente sin trabajo, el lado positivo de eliminar el trabajo rutinario, aburrido, tedioso, dejar espacio y tiempo para el trabajo creativo. No es un problema resuelto. Y si nosotros no educamos a la población en general en matemáticas, en computación, en razonamiento lógico, en pensamiento crítico, desde la primaria, no lo vamos a resolver con divulgación científica, no lo vamos a resolver con leyes, no lo vamos a resolver con nada. Necesitamos intensificar rápidamente la adquisición de los mínimos del pensamiento computacional y del pensamiento crítico para poder enfrentarnos a este futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Alejandro Pisanti. Antes de darle la palabra al doctor Calvo, reiterarles la encuesta. ¿Cuáles son los desafíos que entraña la inteligencia artificial para las sociedades? Voten, por favor, y pasamos con el doctor Calvo, si es tan amable. Bueno, no, muchas gracias. Pues muy interesantes sus preguntas, también escuchar algunas de las respuestas anteriormente dadas, y de ahí me gustaría retomar lo que comenta Alejandro Pisanti con respecto a este desplazamiento que hay del tipo de labor, ¿no? Recientemente se han publicado algunos escritos hechos por un algoritmo que se llama GPT-3, y cuando uno los lee es sumamente sorprendente la aparente naturalidad con la que escribe, y se le ponen, no sé, las primeras 5 palabras y de ahí se sigue y te elabora todo un ensayo, y entonces dices,
pues, wow, ¿no? ¿Dónde queda el quehacer de la escritura humana? De pronto se pregunta uno, y yo creo que todavía hay allí muchas respuestas, es decir, no creo que específicamente en cierto tipo de escritura nos veamos desplazados, pero sí en otro tipo quizás yo le llamaría escritura de maquila, donde a lo mejor un reportero, y no por decir que no hacen su trabajo, ¿no? Pero hay ciertas labores del reporteo donde tomas de muchas noticias y armas una nueva nota a partir de todas ellas, ¿no? Claro, hay muchas otras actividades, insisto, pero esta en particular. Y esta ya ha sido automatizada. En gran parte, muchos de los periódicos que leemos o vemos sitios en Internet ya son un compendio de estas notas recopiladas y armadas y vueltas a redactar de manera automática. O sea, ya hacer resúmenes de forma automática ya es una realidad y ya se hace muy bien. Y esto precisamente embona con otra pregunta que hacen de, bueno, ¿y qué pasa si realmente nos damos cuenta de que estamos platicando o recibiendo información de una máquina o no? Entonces aquí pues ya entra la duda. Resulta que a veces leemos editoriales, por ejemplo, que no están firmadas, y no están firmadas porque no las escribió un ser humano, ¿no? Entonces ahí como que ya se empieza a poner medio oscura la cosa, donde realmente ya nos están engañando en el sentido de que pensamos que todo esto es llevado a cabo por un ser humano, y no necesariamente. Por otro lado está la cuestión de la famosa prueba de Turing, donde supuestamente se establece un entorno en el cual se trata de engañar a quienes están dialogando o interactuando para hacerlos creer que están interactuando con una persona en lugar de con una máquina. Lo malo de esta así llamada prueba, y por eso la pongo entre comillas, por supuesto no es que Turing no haya pensado a profundidad en ello, pero que no la plantea como una prueba formal en sí. Y muchas veces se ha tomado en cuenta esto como un parámetro, ¿no? De la medida de qué tan inteligente es una máquina, qué tanto están coincidiendo con los procesos mentales. Entonces, nada más no hay que dejarnos llevar tanto por este sesgo, en este caso, de querer evaluar a los chatbots, en el sentido de que nos engañen de que si son intencional o no intencionalmente, pero en cosas tan sencillas como cuál es el criterio que considera Twitter para ponernos en nuestro historial las cosas que vamos leyendo, ¿no? Hacemos el thumb scrolling, que le llaman en inglés, ¿no? Estar pasando con el dedo. ¿Cuál es el criterio para determinar si algo es interesante para mí o no? Se supone que es a través de los likes, ¿no? Que pues entre más likes le doy, pues más me va a dar información de esa. Pero ¿y qué pasa con este círculo, pues no sé llamarle virtuoso o vicioso, ¿no? Pero un círculo que se da. Como esto me gusta, le doy like, entonces me ponen más cosas de estas y termino viendo puros videos de gatitos simpáticos y adorables, ¿no? Y entonces ya no me voy a enterar del debate de Trump, porque como nunca le di, y Biden, como nunca le di like, como nunca le di un corazoncito, asume que no me interesa, ¿no? Entonces empieza uno a entrar en este encapsulamiento informativo, que bueno, sí, en este caso no digo que Twitter lo haga que lo ignores, ¿no? Pero sí empieza a haber allí un sesgo, pero ya en los algoritmos de lo que me están presentando, y empezamos a ser en cierta forma víctimas de ellos. Hay cierta manipulación o manipular por ninguna de estas inteligencias, ¿no? Pero ¿quién no ha utilizado Waze para llegar de un lugar a otro o algún otro sistema como Google Maps? Pues resulta que ya le estamos obedeciendo a la máquina. ¿Por qué me manda por esta calle que es la ruta óptima? Pero con otros colegas hemos hecho experimentos y nos hemos dado cuenta de que algunos nos manda por un lado y a otros por otro lado, independientemente de si hay tráfico o no. ¿Por qué? Porque nos está usando como exploradores de su espacio, ¿no? Entonces ahí es donde dice uno, la herramienta, pero también nosotros le somos útiles a la herramienta. Y finalmente conecta con cuestiones de que hay otra pregunta por ahí acerca de guerras del futuro. Pues ahí está, la guerra del futuro viene dominada por el manejo de la información. La legislación que debe hacerse, creo yo que debe ser en torno a los datos,
de quién son los datos, qué se hace con lo que resulta de los datos ya procesados. A lo mejor no se van en dirección, casa, pero sí de un vector que contenga todos mis hábitos. Y puede llegar a ser tan fino este vector que a lo mejor podría utilizarse para hacer algo que yo no hubiera hecho si no hubieran tenido esa información, ¿no? Entonces, ahí está el punto quizás que habría que legislar, pero es muy difícil, ¿no? Muchas gracias al doctor Calvo. Me ha hecho recordar un montón de cosas este panel mientras escucho a los participantes. Por ejemplo, aquel encuentro del ajedrecista Kasparov con una computadora, ¿no? Y cómo la computadora le ganó. Usando precisamente todos estos algoritmos o también los usos que se le puede dar a estos corazoncitos, a estos likes que frecuentemente usamos en las plataformas como Facebook, como Twitter y demás. Por ahí recuerdo que alguien se puso a analizar quién era la celebridad más popular en el mundo. En algún momento fue Justin Bieber, este cantante canadiense, pero luego descubrieron que más de la mitad de los likes y aprobación que tenía era de chatbots, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos usos, algunos muy loables, otros no tanto, de la inteligencia artificial. Lo cierto es que está impactando nuestras vidas. Vamos a dar los resultados de la encuesta. ¿Cuáles son las definiciones que entraña la inteligencia artificial para la sociedad? Los desafíos, tenemos un empate entre cambios en el mercado laboral e impactos en el empleo y también las consideraciones éticas que involucra el desarrollo de la inteligencia artificial. Muy bien, pues esta fue la segunda encuesta y vamos con la última. Antes de darle la palabra a nuestros participantes, tenemos un par de preguntas más, las voy a mencionar para que, si es posible, las respondan y nos den digamos, una reflexión final respecto a esta interesante discusión que hemos tenido. La tercera encuesta, yo creo que es importante, nos interesa como siempre su participación, pero creo que este es un tema que ha estado pululando en el ambiente desde que arrancamos en julio con estos webinars y nos gustaría conocer cómo perciben lo siguiente. En estos momentos, dice la pregunta, ¿qué es lo que más le preocupa a usted respecto a la pandemia provocada por el COVID-19? Las opciones son perder el empleo, yo o mis familiares. Otra opción, la vulnerabilidad a que están expuestos los profesionales de la salud, el contagio mío o de mis familiares, la falta de acceso a servicios de salud, la estrategia de combate de la enfermedad por parte de las autoridades, el aislamiento social y su impacto psicológico, soledad, miedo, agorafobia, miedo a salir, el incremento de las actividades de la delincuencia organizada, la limitada capacidad de servicios de telecomunicaciones del país, banda ancha, fibra óptica limitados, la desigual capacidad de acceso a los servicios educativos en línea para los estudiantes del país y finalmente acceder a antídotos y o vacunas. Por favor, participen. Yo creo que esto nos lo hemos preguntado todos y va a ser muy interesante ver entre quienes nos han estado siguiendo qué es lo que más les preocupa. Y esto también nos da una pauta para los siguientes webinars que vamos a desarrollar. Miren, hay un par de preguntas más que quisiera leerle a nuestros participantes antes de darles la palabra para su reflexión final. Karen Shomara dice, si bien la inteligencia artificial ha resultado ser altamente útil para la vida cotidiana y para el desarrollo e innovación de un país, también ha demostrado ser un arma de doble filo por el tema de la vulnerabilidad que puede generar en las personas. Un ejemplo son las casas inteligentes. Interesantes ideas y grandes ponentes. Bueno, una felicitación a todos, por supuesto. Y bueno, básicamente vamos a lo que serían sus reflexiones finales y si gustan responder a esta pregunta, pues adelante. Maestro Carlos Duarte, por favor. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo terminaría resumiendo, pues, que en este panel vimos que la inteligencia artificial proporciona muchas herramientas para mitigar los efectos del COVID y seguramente, y para muchas otras enfermedades, seguramente se va a seguir desarrollando en el futuro. Aquí lo que yo me gustaría
puntualizar es que es importante fomentar su desarrollo en México. Hay que fomentar su desarrollo en México, hay que impulsar que exista cada vez más personas que conozcan y desarrollen técnicas de inteligencia artificial, porque pues si no va a pasar con lo que nos ha pasado con casi todas las tecnologías, que nos vamos a convertir simplemente en consumidores. Y yo creo que hay un gran potencial en este país para hacer desarrollos importantes en inteligencia artificial. Necesitamos proponernos, necesitamos hacer otras cosas, por ejemplo, educar a nuestros políticos. Yo creo que es algo muy importante que nuestros líderes políticos conozcan la importancia de la ciencia y la tecnología y apoyen su desarrollo. Veo con tristeza que están pasando cosas que pues pueden hacer que caigamos en un bache de poco desarrollo científico y tecnológico. Entonces yo creo que hay que hacer una campaña para que nuestros tomadores de decisiones conozcan la importancia de las técnicas de inteligencia artificial, y no solamente la inteligencia artificial, sino en general del desarrollo científico y tecnológico, la innovación, y apoyen lo que se hace en los centros de investigación y universidades del país para que pues lleguemos a ser líderes en algunos de estos temas. Y finalmente, pienso que lo que hay que impulsar muchísimo en el caso de la inteligencia artificial, pero también en el caso de ciencia y innovación, es el impulsar las carreras STEM y fomentar las vocaciones de niñas y niños desde la primaria, desde el kinder, para que tengamos cada vez mejores profesionales en estos temas, en temas de ciencia e ingeniería. Si no lo hacemos, pues vamos a seguir siendo un país seguidor, difícilmente vamos a ser líder. Entonces, yo concluir diciendo que es importante, que es una labor de todos nosotros el que impulsemos el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México. Gracias. Totalmente de acuerdo. El tema de los fideicomisos que hemos escuchado en fechas recientes, en días recientes, pues es muy, muy lamentable. México necesita invertir en ciencia y tecnología. Quizá ahora es más evidente que nunca que lo tenemos que hacer. Y bueno, doctor Pisanti, por favor. Muchas gracias. No debemos olvidar que el desarrollo de la inteligencia artificial y sus aplicaciones se está llevando a cabo de una manera mucho más distribuida y extensa que la de algunas otras tecnologías. La barrera de entrada para que una persona con cierto nivel de conocimientos pueda desarrollar una aplicación de inteligencia artificial es sumamente baja. Hay jóvenes que son estudiantes de licenciatura que están bajando TensorFlow de Google a sus computadoras y están desarrollando entre ellos solitos o entre 2 o 3 personas sistemas de inteligencia artificial sumamente interesantes y los desarrollan en días cuando el campo en el que los van a aplicar se presta para ello. La base de datos para entrenarlos es muy chiquitita y se arrancan. Me han platicado, por ejemplo, ya hace un par de años, de chavos que desarrollaron un sistema que desde el celular te permite leer y extraer la información nutricional de un frasco o de un envase de medicamentos o de alimentos y ponértelo ya en proporción a requerimientos dietarios y demás. Hay una barrera de entrada pues muy baja y debemos fomentar que haya una compartición de conocimiento y un reconocimiento a estos desarrollos. Desde luego, los riesgos son los riesgos de toda tecnología, o sea, siempre nos vamos a mover entre el ludismo antitecnológico y digamos, el polianismo, como dicen en Estados Unidos, con el personaje de Poliana, que todo lo ve positivamente. Un problema que sí tenemos en especial con la inteligencia artificial es que en algunas de sus aplicaciones, repito, algunas de sus métodos y aplicaciones, aquí los expertos son Carlos y Irán, son opacos, no hay explicabilidad, nos dan buenos resultados en general, ¿no? Identifican a todos los gatos de todas las fotos, pero de repente a un perro le dicen gato o a un árbol le dicen gato. Y no hay manera de cuestionarlo porque está de 7 capas neuronales abajo, un mecanismo complejo que con ligeramente distintos datos de entrenamiento hubiera sido
diferente el resultado. Tenemos que pedirle a los sistemas, en esto que decía yo anteriormente de responsabilidad, que sean robustos. Tenemos que prever que el uso que hagamos de los sistemas de inteligencia artificial contemple la posibilidad de excepciones, de que algo salga mal y que salga desastrosamente mal y tengamos una válvula de escape para prevenir. No hay más salida para esto que más educación. Muchas gracias al doctor Alejandro Pisanti. Doctor Calvo, por favor. Sí, muchas gracias. Pues con esto que comenta, ¿no? De las casas completamente automatizadas, me viene a la mente por ahí un video donde llega una persona a su casa después de haber estado en el dentista. La casa está completamente automatizada, incluso para abrir la puerta, pues basta con un comando de voz, incluso antes sacan como sube, baja el volumen de su audio, prende, apaga luces, etcétera, ¿no? Entonces, en este día, pues que está lloviendo muy fuerte, está nevando prácticamente, pues acaba de ser operado, le sacaron una muela, entonces tiene todavía la anestesia. Y entonces le dice a su sistema, open the door. Y pues el sistema no le entiende, ¿no? Entonces prende el volumen más fuerte y bueno, está bastante gracioso porque después de varios intentos en que está tratando de que le abra, ¿no? Open the door. Pues, nomás no le entiende. Y el pobre cuate mojándose y todo, y mientras la vecina llega con su llavecita, abre su casa y se le queda bien así como que, pues, pobrecito, ¿por qué no entra, no? Entonces, efectivamente hay una especie de condición de vulnerabilidad, quizás sin querer o involuntaria, porque se está descansando demasiado en cierta tecnología y a lo mejor incluso en rubros en los que tal vez no sería necesario, ¿no? A lo mejor a veces nos complicamos más de lo que quisiéramos para dar una solución. Por ahí recuerdo también una tesis donde se trataba de resolver mediante una red neuronal muy complicada, un esquemita de una matriz de 3x3, ¿no? Donde se trataba de ir apagando el fuego en algunos de estos cuadritos. Y bueno, pues ahí realmente todos nos preguntábamos, ¿por qué te complicas tanto para algo que podría tener una solución mucho más sencilla? Y de ahí conecto también con lo que se ha comentado anteriormente, que es muy, muy importante esta parte del aprendizaje, y no solo de la inteligencia artificial que muchas veces asociamos ya con deep learning, con aprendizaje de redes neuronales profundas, que suena mucho. E inclusive nosotros a veces recibimos estudiantes que nada más ven inteligencia artificial como deep learning. Se ha hecho así prácticamente una cosa es igual a la otra, ¿no? Redes neuronales profundas porque son aparentemente tan buenas, tan mágicas, ¿no? Que sorprenden mucho, como comenta Alejandro Pisanti. Se pueden hacer aplicaciones en pocos días, por supuesto basándose en bibliotecas que se han tardado años y años en desarrollar, pero lo triste o el problema es que muchos estudiantes a veces no conocen todo el trasfondo que hay para llegar a ello. Entonces es necesario también, como comentaba Alejandro, saber más de matemáticas, de reconocimiento de patrones y no nada más de cuestiones completamente técnicas, sino precisamente ahora que nos preguntamos todo esto, el impacto que tienen otras ramas del estudio humano, lingüística, historia, filosofía, psicología, porque a veces tendemos como ingenieros a desdeñarlas, a decir, no, eso déjaselo a las humanidades, yo me ocupo de programar aquí bien, bien padre, ¿no? Pero no podemos dejarlas de lado porque finalmente ya hay una interacción directa cuando estos mecanismos empiezan a interactuar con nosotros, ya forman parte de la vida diaria, entonces ya no los podemos separar. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Calvo. Sí, efectivamente, creo que ahora más que nunca tenemos que trabajar de manera muy estrecha, de manera multi, transdisciplinaria, porque yo creo que las propias condiciones en las que nos encontramos lo propician. Yo recuerdo alguna plática con un médico que me decía que para él la medicina es una ciencia social porque finalmente caen las personas, ¿no?
y eso me dio mucho en qué pensar, así que celebro mucho que tengamos este encuentro con ingenieros, con especialistas de humanidades, de ciencias políticas, y vamos al resultado de la votación. Les voy a pedir, por favor, atención con esto, a la pregunta de qué es lo que más le preocupa a usted respecto a la pandemia provocada por el COVID-19. Lo que tenemos es, en primer lugar, el contagio mío o de mis familiares con un 29%, la estrategia de combate a la enfermedad por parte de las autoridades con un 21%, y empatados con un 17% el aislamiento social y su impacto psicológico, soledad, miedo, agorafobia, miedo a salir, con perder el empleo y o que mis familiares lo pierdan. Entonces, esos son los resultados de la votación, muy ilustrativos. Efectivamente, seguimos en esta línea de que nos preocupa que estamos ya en una estación de frío. Estamos entrando a la estación más fría. Hoy ha sido un día frío y hay pronósticos de que va a continuar así. Tal vez tengamos un invierno bastante frío y que haya este recombinado con la influenza estacional y todo esto. Bueno, les pido un par de minutos simplemente para dos cosas. Por supuesto, agradecerles a todos los que nos han acompañado a lo largo de estos 10 jueves, desde finales de julio hasta el día de hoy, principios de octubre, para analizar los impactos del COVID en un mundo complejo. No hemos agotado los temas, tenemos muchas cosas en el tintero, en un momento más me voy a referir a esto, pero no quiero dejar pasar la ocasión para recordar a Quino, a Joaquín Lavado, este caricaturista que el día de ayer se nos adelantó en el camino, y tenemos preparado un pequeño, modesto homenaje a Quino aquí en el centro de Los Palme. Le pido a Diana, por favor, que lo comparta, por favor. Vamos rápidamente con un par de anuncios. Invitarlos de nueva cuenta al webinar del martes. Vamos a tener un par de sesiones. Esta primera sesión es la que llamamos académica, para analizar el impacto del proceso electoral en Estados Unidos, y en él participa Duncan Good, Steve Randall, una servidora, con la moderación del periodista Steve Taylor. Prometemos hacer un buen debate, no como lo que vimos el martes pasado. También comentarles sobre las encuestas que les hicimos para saber, las encuestas de salida, recuerdan, para saber sus opiniones sobre qué les gustaría que abordáramos en webinars futuros. Ya les tengo aquí la información del webinar de la segunda temporada, de los webinars que tendremos a partir del 12 de noviembre, y los temas que vamos a estar abordando son vacunas y tratamientos contra el COVID, pero en esta ocasión el desarrollo que en México están haciendo diversas instituciones biomédicas, INDRE y demás, a propósito de la vacuna. Vamos a abordar también la seguridad del personal de salud ante la pandemia. Vamos a abordar el acceso al agua y el COVID-19, también la infodemia, todo lo que se dice y no se dice en redes sociales y medios de comunicación. Veremos el impacto del COVID-19 en conflictos armados. Veremos cómo se ejerce la diplomacia en esta pandemia. Se acabó, por supuesto, la diplomacia donde había secrecía y había reuniones en corto, reuniones físicas entre los diplomáticos. Ahora lo hemos visto con la Asamblea General de Naciones Unidas. Ha sido enteramente en línea, y parece que esto está provocando una transición muy importante en el ejercicio de la práctica diplomática, con todos los bemoles que esto sugiere. Vamos a analizar
el impacto del COVID-19 en la educación, el impacto del COVID-19 en la migración, en las pequeñas y medianas empresas y por supuesto también en el deporte. Ha estado muy en el ambiente esto de cómo ha impactado en diversas actividades deportivas, en el fútbol, en las ligas, las Olimpiadas de Tokio, como recordarán, se tuvieron que posponer por la pandemia. Entonces, estos son los temas que vamos a estar analizando en la siguiente temporada a partir del 12 de noviembre. Les pedimos se informen, vamos a estar difundiendo estos webinars en las siguientes semanas y finalmente quiero extender un agradecimiento a las personas que ustedes no han visto en estos webinars, pero que han hecho posible que tengamos conexión, que tengamos los videos, que tengamos las presentaciones. Hablo de Jakes, hablo de Areli, de Juan Carlos, de Diana, Francisco, Maricruz, Fernanda y por supuesto nuestro productor Ángel Eduardo Rivera. Ángel Eduardo Rivera y yo hemos sido los rostros más visibles, siempre nos han visto a lo largo de estas 10 semanas, pero en realidad todas las personas que acabo de mencionar han estado trabajando arduamente para hacer posible estos webinars y a todos ellos les extiendo mi agradecimiento. Y a todos ustedes nuevamente les reitero que estamos muy contentos por los resultados que hemos tenido con estas reflexiones. Celebro el webinar de hoy, ha sido un cierre de lujo, definitivamente ha sido una delicia escucharlo, señores. Muchas gracias, maestro Duarte. Muchas gracias, doctor Alejandro Pisanti. Muchas gracias, doctor Irán Calvo. Y gracias, doctora. Esperemos que no sea la primera vez que podemos tener estos intercambios. Esperemos continuar y a todos, muchas gracias. Gracias a quienes nos han seguido en Facebook Live. Gracias a quienes nos han acompañado semana tras semana aquí en Zoom. Les deseo, pues, la mejor de la semana, lo que resta esta semana, y sean muy felices. Nada les cuesta y quédense en casa. Gracias. Muchísimas gracias.